Buen día. El día de hoy tenemos como invitado especial al ingeniero José Camilo Vales. José Camilo hace parte del equipo de ingenieros de SKF para la región. Bienvenido, José Camilo. Hola Gerard, muchísimas gracias por la invitación a ti, a todo el equipo de Lurirod. Muy complacido de estar en este espacio. Muchas gracias por la invitación y nada, vamos a charlar entonces unos minuticos sobre algunos temas técnicos por allí de grasas. Gracias. ¿Comenzamos? Claro que sí, comencemos. Vamos a ver las 4 pruebas que se le hacen a una grasa. 4 pruebas principales, existen muchas. José, ¿cuáles son esas pruebas que en fábrica le hacen a una grasa? Bueno Gerard, hay varias como lo mencionas, pero antes de entrar en materia con esas 4 pruebas, es importante de pronto tener y refrescar algunos conceptos básicos sobre grasas, ¿no? Uno de ellos es la consistencia de las grasas. Consistencia. Consistencia es un concepto asociado a la rigidez de la grasa, ¿no? Y como lo sabemos, esos niveles de consistencia se miden en los niveles NLGI, ¿no? Sí. Donde 3, digamos que es uno de los más comerciales, está asociado a una grasa rígida. Es como la dureza de la grasa. ¿Qué tan dura es? Sí, qué tan dura es, qué tan espesa. Digamos, el término exacto es rigidez. Está asociado a la rigidez. Este tema de consistencia, el primero que estamos hablando en la introducción, si quieren saber más detalles, vamos a dejarle el link en este video para que puedan entrar al video donde tocamos este tema a profundidad. Tenemos la consistencia. ¿Qué otra cosa debemos saber? Bueno, es importante tener en cuenta también la viscosidad. Viscosidad. A veces la viscosidad se tiende a confundir con la consistencia, ¿sí? La viscosidad está directamente asociada a la viscosidad del aceite base con que es fabricada la grasa. Ok. ¿Listo? La consistencia va más que todo al espesante, tengo entendido, y la viscosidad al aceite base. Sí, correcto. La viscosidad es 100% del aceite base. Okay. ¿Y cuál es esa tercera definición que debemos tener en cuenta para conocer las pruebas? Ok, el tercer punto a considerar es la temperatura, específicamente la diferenciación entre temperatura de operación y punto de goteo. Ok. Entonces, la temperatura de operación son los rangos de temperatura en los cuales la grasa puede trabajar. Sí. Y el punto de goteo es una temperatura que se extrae de un ensayo, ya propiamente dicho, a la grasa. Digamos que no tiene tanta relación, a veces tiende a confundirse con la temperatura máxima de operación, pero no es tan así. O sea, una cosa es punto de goteo y otra cosa es temperatura de trabajo. Correcto, así es. Okay. Creo que esta definición la hemos tenido en algún momento la hemos entendido mal, ¿sí? Porque a veces leemos una ficha técnica de un aceite o una grasa y con el punto de goteo queremos poner a trabajar a nuestras máquinas, ¿cierto? Listo, teniendo en cuenta estas 3 definiciones para la introducción, vamos a dar inicio a la primera prueba. De acuerdo. José, el objetivo de este video es conocer 4 ensayos o pruebas importantes que le vamos a hacer a la grasa. ¿Cuál es el primero que vamos a ver en este video? Bueno, el primero que vamos a ver, primero de los ensayos que vamos a ver, ¿sí? Es el ensayo de rendimiento a presión extrema, ¿no? El popularmente conocido como de 4 bolas. Ok. ¿Qué pasa en este ensayo con estas 4 bolas que muchas veces hemos escuchado? De acuerdo. Este ensayo está totalmente asociado a la capacidad que tiene la grasa para resistir carga, ¿sí? Y me da 2 mediciones. La primera de ellas es carga a soldadura. Carga a soldadura y la segunda, huella de desgaste. Listo. ¿Qué pasa en esa carga a soldadura? Bueno, el procedimiento, como se desarrolla este ensayo, tengo 3 bolas de acero, posiciono una cuarta bola sobre estas 3 con una carga inicial, y esto empieza a girar a una velocidad determinada. La carga se va incrementando progresivamente hasta que este conjunto se frena. ¿Sí? Se produce una microsoldadura entre estas 4 bolas. Entre los puntos de contacto. Entre los puntos de contacto, correcto. Cuando se forman esas microsoldaduras, ¿ahí se para la prueba? Se detiene el procedimiento. Y se revisa cuál fue la carga efectivamente máxima. Entonces, el valor de esa prueba va a ser
el último nivel de carga que se puso para obtener el frenado de ese conjunto. Y ese es el nivel de carga que se va a obtener. Perfecto. Un nivel de carga, Gerard, para hacer claridad, aceptable es 2.600 newtons. Wow. De allí hacia arriba se considera que la grasa tiene un nivel de extrema presión o de carga aceptable. Okay. Entonces, si supera los 2.600 newtons, podemos decir que esa grasa pasó la prueba EP. Cumple con esas propiedades de extrema presión. Okay. ¿Y cuál es la segunda prueba de este ensayo? La segunda prueba, como te mencioné antes, es la huella de desgaste. Okay. Se utiliza el mismo conjunto, las tres esferas de acero, una cuarta encima, Sí. con una presión inicial, con una condición de velocidad inicial, y digamos que bajo estas condiciones se tiene este conjunto durante un minuto. Un minuto. Okay. Después de ese minuto se retiran las bolas y se registra el desgaste, la huella que ha quedado en las tres bolas inferiores. En las tres bolas. Sí, correcto. Okay. Y digamos que la medida allí aceptable para que esta prueba pase, para que la grasa sea aceptable en esta condición de carga, es hasta 2 milímetros máximo. 2 milímetros máximo. Entonces, voy a repetir. Son las mismas 4 bolas, hacen fuerza. Tengo entendido que son alrededor de 400 newton. Ok. 400 newton, ¿cierto? Mira, en los procedimientos estándares, en los procedimientos normales que hacen los diferentes laboratorios, la carga que ejercen es de 400 newton. SKF con unas condiciones un poco más extremas, ¿sí? Sí. Y la carga que ejerce es de 1.400 newton. O sea que las grasas de SKF tienen una mayor exigencia en esta prueba que una grasa estándar. Sí, correcto. En este ensayo SKF lo aplica con una carga más alta para garantizar que efectivamente la grasa tenga esa capacidad de soporte de carga. ¿De cuánto es esa carga que le aplica SKF? 1.400 newtons. Okay, entonces, 1.000 newtons por encima del estándar normal. Es decir, 3 veces más a lo estándar. Correcto. Lo estándar son 400 newtons, SKF le aplica 1.400 newtons, más de 3 veces. Sí, así. Y revisan el mismo nivel de desgaste que debe ser inferior a 2 milímetros. Correcto, que esa huella de desgaste no supere los 2 milímetros. Okay. Entonces, esta es la primera prueba que tenemos. Vamos a la segunda prueba. De acuerdo. Vamos a ver el segundo ensayo en este video. ¿Cuál es el segundo ensayo que vamos a ver, José? Listo, Gerard. Vamos a hablar a continuación del ensayo de protección contra la corrosión. Protección contra la corrosión. Realmente es muy importante porque queremos evitar de que un rodamiento llegue a la oxidación o la respectiva grasa. ¿Qué pasa en este ensayo? ¿Qué pruebas se realizan? Listo, Gerard. Es un ensayo comúnmente conocido como la prueba EMCOR, ¿sí? Okay. En donde en el montaje que vemos aquí, aquí estamos viendo la imagen de lo que vamos a charlar. Correcto. En este montaje los rodamientos son lubricados con una mezcla de grasa y agua destilada. Sí. Esta condición se mantiene durante cierto tiempo y al final, al cumplimiento de ese tiempo, se obtiene un resultado, digamos, en una escala que va de 0 a 5, donde 0 no presenta corrosión, 5 presenta una alta corrosión. Entonces la idea es obtener un resultado el menor nivel posible en esta prueba. Ok. ¿Y solamente lo hacen con agua destilada? Bueno, si queremos ponerle un poco más de condiciones extremas a la lubricación y al rodamiento, se puede reemplazar el agua destilada por agua salada. Wow. ¿Sí? O otra prueba que está relacionada, difiere un poquito, es la de lavado con agua. Entonces se utiliza un chorro de agua continuo. ¿Sí? Y de igual manera, al final del tiempo establecido, se evalúa entre esta escala de 0 a 5 pues los niveles de corrosión, donde 0, digamos, es la condición ideal. Okay. Entonces, en la ficha técnica que ustedes vean, en la grasa que estén usando, pueden identificar la prueba de la protección contra la corrosión. Si es la prueba EMCOR, tienen que revisar entre 0 y 5 dónde está ubicado el número y con qué agua usaron para esta prueba en específico. Correcto, así es. Vamos a ver el tercer ensayo como tal. ¿Cuál es ese tercer ensayo que nos quieres compartir? Listo, Gerard. El tercer ensayo del que vamos a hablar es el ensayo de resistencia al agua. Listo, resistencia al agua. ¿Cómo hacen este ensayo de la resistencia al agua? Listo.
Este ensayo, como se ve aquí en la imagen, consta de un montaje en el cual yo tengo una placa, bien sea de cristal o una placa metálica, una laminilla metálica, Sí. ¿sí? Hago un recubrimiento de esa laminilla con la grasa que yo quiero, pues, probar, ¿sí? Sí. Esa placa, esa laminilla, la sumerjo en una probeta con agua destilada Sí. y esa probeta, a su vez, va a ir dentro de un vaso con agua, ¿sí? El cual se va a llevar a determinada temperatura. Por ejemplo, normalmente se ejecuta este ensayo a 90 grados, ¿sí? Y digamos que este procedimiento se realiza a través de 3 horas de duración, ¿sí? Ok, entonces lo que entendí, de pronto tú me corregirás, se incluye la placa, una placa metálica o de vidrio, se le coloca una película de grasa, ¿Correcto? Dentro de una probeta Correcto. en agua, ¿cierto? Y la probeta se sumerge dentro de otro recipiente con agua. Sí, Durante 3 horas a una temperatura determinada. A una temperatura determinada. ¿Y cuál es la calificación? Listo. Después de esas 3 horas, lo Sí. que se hace es pues retirar este conjunto, retirar la laminilla Sí. con la película de grasa y se observa qué alteración ha tenido la grasa, si ha tenido escurrimiento, cuál es la alteración de esta grasa. Y esto se califica en una escala de 0 a 3, Ok. ¿sí? En donde 0 es que no ha presentado ninguna alteración y 0 está es bueno. supremamente bien, Ok. una resistencia al agua perfecta. Y 3 es una condición pues no deseable. No sirve esa No sirve. grasa para Exactamente. tener contacto con agua. Exactamente, no serviría. ¿Listo? Entonces, esta es la tercera prueba o el tercer ensayo. Correcto, así es. Vamos a ver el cuarto ensayo, prueba. El video. ¿Cómo se llama o cuál queremos ver? Listo, Gerard. El cuarto ensayo del que vamos a hablar Sí. es el ensayo de separación de aceite. Sí. Es un ensayo muy importante, está relacionado con lo que popularmente conocemos como el sangrado de la grasa, ¿no? El sangrado. La separación, el desprendimiento del aceite como Sí. tal del espesante. Uh-huh. Entonces, esta separación de aceite se puede medir, se puede registrar a través pues, del ensayo de separación de aceite. Oye, discúlpame, Sí. cuando hablas de separación de aceite, yo muchas veces veo que a un grasa almacenada, veo que le sale ese chorro de aceite, Claro. o ese charco. Claro, así es, así es. Una de las condiciones, digamos, en donde podemos observar justamente esta situación Sí. es en un largo periodo de almacenamiento de la grasa, ¿sí? Sí. O en rodamientos sometidos a unas condiciones, por ejemplo, de alta temperatura o condiciones extremas, en donde el aceite pues, empieza a desprenderse de su condición original de la grasa. Ok. ¿Y cómo es esta prueba? ¿Qué hacen en fábrica con esta prueba? Listo, perfecto. El ensayo se desarrolla de la siguiente manera. Aquí tenemos la imagen de apoyo en donde podemos ver el gráfico. Aquí. Sí, correcto. Entonces, básicamente tomamos una muestra de grasa, ¿sí? Sí. Con un peso predeterminado. Es importante, antes de desarrollar la prueba, tener muy claro cuál es el peso de la muestra de grasa. Uh-huh. Esa muestra de grasa se le coloca encima una carga de 100 gramos. Un peso muerto de 100 gramos Peso encima. muerto Ok. de 100 gramos encima, correcto. Okay. Este conjunto se introduce en un horno. Okay. Y se pone a una temperatura de 40 grados, 40 grados Celsius uh-huh. Durante una semana. ¿Una semana? Sí, una semana dura este procedimiento. Ok, dura una semana, 40 grados Celsius sobre un peso muerto encima de la grasa. De la muestra de grasa De la original. muestra de grasa original. Pesada. Okay. Listo. Al cabo de la semana, pues obviamente se retira este conjunto y lo que se hace es medir el porcentaje de aceite que ha escurrido de esa muestra de grasa con ese peso muerto encima. Entonces se hace la medición, se registra el peso de ese aceite y se establece qué porcentaje de ese aceite corresponde a esa muestra original de grasa. De tal manera que yo voy a obtener un porcentaje de pérdida de mi condición original de grasa por pérdida del aceite básico. Okay, o sea, el resultado de esta prueba no es un número como vimos en los ensayos anteriores de 0 a 3 o de 0 a 5, sino un porcentaje. Correcto. Que sería el porcentaje de desprendimiento o de sangrado del aceite básico. Del aceite básico. Efectivamente es un porcentaje y la condición ideal, por supuesto, es tener el menor porcentaje posible. Okay. Hemos visto los 4 ensayos, las 4 pruebas que consideramos importantes que se realizan a las grasas, ¿vale?
José, ¿quieres hacer otro aporte? Sí, Gerard, ya hablamos efectivamente de esos 4 ensayos iniciales que habíamos mencionado, pero quisiera dejar uno adicional. Un punto adicional. Sí. Un bonus. Tenemos un bonus el día de hoy. Un bonus, efectivamente. ¿Qué es esta adicional, esta prueba adicional? Bueno, este ensayo adicional, Gerard, tiene que ver con la vida útil de la grasa en el rodamiento. Okay. Entonces, como su nombre lo indica, da una estimación teórica de cuánto puede ser la vida útil, la durabilidad de la grasa en el rodamiento en ciertas condiciones operativas. Entonces, ¿cómo se desarrolla este ensayo? Tomamos 10 rodamientos, ¿sí?, que se ubican en 5 soportes, okay, se lubrican con una cantidad determinada de grasa, okay, y se ponen a funcionar en unas condiciones determinadas y específicas de temperatura, de carga, de velocidad, okay, hasta que el desarrollo de esta prueba se registre una falla de los rodamientos. La prueba termina cuando alguno de los rodamientos falla. Correcto, Okay. así es. Okay. Entonces, en el momento en que el rodamiento falla, ¿sí?, se determinan pues los valores con unos cálculos asociados ahí muy sencillos, okay, de cuál es la vida estimada, la vida útil teórica de la grasa. okay. Entonces, a partir de allí, una gran pregunta que siempre surge es, bueno, ¿y cuánto me va a durar la grasa? ¿Cuál es la durabilidad de mi grasa? Pues teóricamente hay un ensayo que permite hacer un estimativo de esa duración, emulando unas condiciones de operación exigentes. Okay. Gracias, José, por este bonus que nos das. Muy importante saber esta prueba que hacen en fábrica de la grasa. Realmente, hasta qué dura, cuáles son los intervalos de lubricación, frecuencia, etc. Todo eso sale de estas pruebas que acabamos de ver el día de hoy. Entonces, no siendo más, me permito despedirme dándole las gracias nuevamente al ingeniero José Camilo Vallés, que fue nuestro gran invitado del día de hoy. No, Gerard, a ti muchísimas gracias, a todo el equipo de LubriRod, y estamos pendientes, estamos atentos para cualquier inquietud, para desarrollar más temas en este espacio muy agradable. Entonces, muchísimas gracias. Ok, gracias. Invitamos a que se suscriban a nuestro canal, denle clic a la campanita que ven abajo. Escríbanos sus comentarios, sus dudas, sus recomendaciones. Si tienen algún tema que quieran que veamos, con gusto estaremos leyendo sus comentarios. Gracias a José, lo tendremos en próximos videos para próximos temas. Entonces, sigan siendo felices. Gracias, bye.